Dios lo bendiga ricamente a todos los que están viendo o escuchando este video. En el nombre de Jesús, les doy gracias por esta palabra y que el Señor ministre cada corazón que es un campo misionero. Bueno, voy a compartir una palabra, una reflexión cristiana. Y dice así en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 24 vamos a leer. Dice así en el nombre de Jesús, con la comunión del Espíritu Santo. Dice, el cual, dice, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Para hacer esta reflexión, quiero comentarte primero el contexto. Pablo y Silas venían justamente de dejar libre a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La muchacha quedó libre, pero a consecuencia de lo que habían hecho, ellos lo azotaron a los dos muchísimo y lo pusieron en la cárcel de más adentro. Dicen que la cárcel de más adentro de la que estaba más abajo, dicen, ¿verdad? Que era la que todos los desagües, no había sanitaria, iban para ese lugar. Pero no te lo podría afirmar, sí te puedo decir que ellos habían sido azotados y estaban en prisión, en calabozo y encepados. Dice que ellos, en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay muchas cosas para decir. A veces es fácil o es más fácil cantar cuando todo te va bien. Es más fácil quizás orar, de verdad, pero yo te quiero decir una cosa, orar es hablar con Dios. Y en esos momentos difíciles oraban y cantaban himnos a Dios. Cuando pases por momentos difíciles, qué bueno es, a pesar de que estás sufriendo, puedas hablar con Dios, puedas cantarle al Señor. En el versículo 26 dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Eso es tremendo porque dice que los presos oían que Pablo y Silas cantaban, ¿verdad? Pero de repente, dice, vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La oración, la alabanza en dificultades sacuden el lugar de seguridad. Y lo que estaba cerrado al evangelio, a las buenas nuevas, se abre. Ese corazón se abre en el nombre de Jesús. Y los que estaban en cadenas, atados, privados de libertad, se sueltan, se rompen esas cadenas. El versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero sacó la espada, se iba a matar. Estaba todo oscuro, su vida estaba oscura, no podía ver la gloria de Dios. Dice que el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él pidiendo la luz, eso significa pidiendo luz, que lo alumbraran, ¿verdad? Pero la luz que vino a él era más importante, que era la luz de Cristo, que la que vino a su vida.
El versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La luz de Cristo vino a ese carcelero. Señores, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué significa tú y tu familia? Dice, amarás, el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el próximo, es el que está nuestro prójimo, es decir, a nuestro próximo, a los que están cercanos, a nuestros familiares. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él le presentaron a Jesucristo, ¿verdad? Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Repentinamente cambió la vida del carcelero y de toda su familia. Que tengas esa esperanza, como yo tengo esa esperanza, para los familiares más cercanos que no conocen al Señor puedan conocerlo. Que repentinamente se rompan las cadenas, que haya un sacudón, ¿verdad?, espiritual, para que puedan pedir esa luz y que la luz de Cristo venga a alumbrar la vida de nuestros familiares y de los que no conocen al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.